Diana. Sí, a mí, inmediatamente después de que sucedan estas cosas, claro, me salta otra vez la reflexión de la importancia de sí, poner medidas, pero no, desde luego, aprovechar estas circunstancias para generar con leyes que generen mayor seguridad, o supuestamente bajo la seguridad, mayor militarización de las zonas. También, paralelo a esto, pues estigmatización, criminalización de las personas que vienen de determinados países y que además son las primeras que están combatiendo el terrorismo islámico en sus países, ¿no? Que lo que llega aquí es un porcentaje muy pequeño en relación a lo que está pasando en otros lugares. Entonces yo creo que tiene que haber ahí como una confluencia importante de no desvincular, por una parte, una defensa de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas y precisamente de la no estigmatización, con, desde luego, un análisis en cuanto a la seguridad. Hemos visto, por ejemplo, cómo fue en Suecia donde un hombre entró en un centro... Un joven en un campamento de las juventudes socialdemócratas. Eso es. Un ultracatólico, nazi, entra en un centro, hace una matanza brutal. Y esto se ve como... Noruega fue, ¿no? En Noruega. En Noruega, una isla de un campamento noruego. Y se ve de una manera, bueno, pues un caso aislado de un tipo enajenado que hace toda esta cuestión. Bueno, pues gente de ese tipo podemos tenerla también cerca. Pero, Diana, pero eso quiero no decir, es esto, no es aislado. Como es una persona, quiero decir, que está dentro de un marco europeo, le aplicamos la enajenación mental. Y esto, como es algo que ya confronta diferentes culturas, religiones y demás, yo creo que también ahí entramos en un componente adicional. Yo creo que es de las reflexiones más interesantes que han hecho, ¿no? Vimos en Bruselas como, por ejemplo, el barrio más, digamos, marginado, precisamente era el lugar en el que estaban estos yihadistas, ¿no? Y vemos cómo precisamente son lugares que son, digamos, núcleo de exclusión y de bueno, pues un lugar en el que no hay futuro, digamos, entre comillas, ¿no? Pues yo cómo sinceramente eso es verlo igual desde nuestro prisma de europeos, etcétera, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Y si verlo me permites avanzar un poquito. Muy cínico que se quiera pretender, tapar el debate de fondo con una iniciativa como estas. Estamos hablando de que el fraude en la renta de garantía de ingresos no llega ni al 1%, es un 0,9%, cifras oficiales del gobierno vasco. Las mayores cifras en cuanto a fraude se dan en otros estamentos, en los que, por cierto, tanto Partido Nacionalista Vasco como Partido Socialista se han negado a crear un observatorio contra el fraude fiscal a otros que están bajo fraude, están robando cantidades ingentes de dinero. Por tanto, es absolutamente hipócrita cuando además hay partidos como el Partido Popular que lo único que están haciendo es criminalizar y estigmatizar a la población. Cuando lo que tenemos que hacer es, con estos recursos, lejos de implantar esta huella digital, tenemos que invertir recursos, desde luego, en campañas que vayan en sentido. Lo que sí tiene todo el sentido del mundo es la coherencia. Y la coherencia es que no se puede, por parte de la consejera Artolazabal, decir que se va a crear un observatorio de fraude en la renta de garantía de ingresos y negarse a un observatorio de fraude fiscal. Por ejemplo, eso, Diana, desde luego, es absolutamente vergonzoso. A mí, desde luego, no me parece un buen mecanismo. Un buen mecanismo me parece campañas de sensibilización para explicar a la gente. Es que la gente opina porque no tiene conocimiento. Cuando tú le dotas de conocimiento, la gente tiene más capacidad de criterio. Y eso es lo que hace falta. Y desde luego a mí me parece que esto atiende más al acuerdo que estáis fraguando, o que ya se ha fraguado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Trabajo promueve una agencia pro comunicación. Bueno, pues, de comunicación. Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. Muchos más millones se han robado con otras cuestiones. En el método, yo creo que lo que ha pasado es que precisamente iba a haber un debate muy interesante en la necesidad de dar otra visión a la renta de garantía de ingresos. El discurso lo entiendo, y que se plantee incluso se ha adelantado una mejora de la medida en la gestión. O sea, estás rompiendo un debate que se iba a tener, que hace falta tenerlo entre todos los grupos, y que primero, en teoría, se había quedado en el que se iba a hacer un diagnóstico y posteriormente se iban a tomar una serie de medidas. Lo que pasa es que se ha adelantado. Entonces, es ahí cuando te preguntas, por tanto, un control del dinero público está mal. El control del dinero público está bien. Eso es demagogia, porque os negáis a hacer un observatorio contra el fraude fiscal. Lo controles a quien lo controles. 2 millones se están escapando por otras vías a las que estáis haciendo oídos sordos. Hay una cuestión muy importante. Estáis alimentando a medios de comunicación que durante 364
364 días al año estigmatizan, señalan, criminalizan a la población migrante. El día 21 de marzo se sacan la foto con diferentes nacionalidades medios de comunicación discriminan a los El Correo, inmigrantes. por ejemplo. Nómbralos. El Correo. El Correo. Lo más cínico Bien. que he podido ver, la Entonces, portada del Correo del 21 de marzo. Entonces dirás a un solo medio, porque no has nombrado más Bueno, que uno. pero a mí, por ejemplo, me parece que es un medio que tiene mucha repercusión aquí y que desde luego lo que está mostrando es una imagen completamente distorsionada. Yo me pregunto, el enfoque que se le dan a las medidas que se toman es muy importante, y cuando tú estableces una medida y dices que es para evitar el fraude fiscal, tú eres una persona representante de una institución, tienes un peso importante en la sociedad. Por tanto, tú estás diciendo a esa sociedad que ese supuesto 1% que decimos algunos no es real, porque si tienes que implantar una serie de mejoran medidas los mecanismos y se específicas, establece un mayor control. es porque hay un fraude importante. Pero, lo que tú tienes que hacer como responsable es, desde luego, desvincular todas estas cuestiones. Y no precisamente pasan por señalar y decir. ¿Habría que hacer lo mismo para atajar el fraude fiscal? Te digo sí. ¿Y medidas? ¿Habéis votado en contra en el Parlamento? Espera un momento. Claro, el encuentro que organizó Ure Escudago con Ibarretxe y con más ya lo dijo más, que una de las cuestiones que vamos a seguir viendo a lo largo de todo esto es causa-efecto y acción-reacción. Y precisamente la sociedad catalana, una reacción desde el encuentro, desde la movilización, y por parte del Estado español, pues desde luego ese encuentro mediante la criminalización y mediante la judicialización, ¿no? Y que las formas son fundamentales, porque las demandas podrás compartirlas o no. En este caso yo comparto las demandas que están planteando en la manifestación, pero desde luego si hay una manifestación en la que no hay altercados, pues me alegro un montón, porque eso es un ejemplo de reivindicación, es lo que tiene que hacer. Es verdad que esta mañana, cuando hemos visto las primeras imágenes y dada las 2 semanas que hemos tenido, ¿no?, de diferentes incidentes, pues siempre estabas con la incertidumbre de qué iba a pasar, y verdaderamente pues me alegro de que no haya sido. Que les desautorice públicamente a Arnaldo Otegi. Fernando Barrena. Es que yo creo que ya lo dijo en declaraciones. Bueno, yo no sé si en Radio Euskadi, no sé si lo ha dicho, porque yo no lo he escuchado. Precisamente le preguntaron sobre estos incidentes y fue muy claro con ello. Sí. O sea, lo mismo que hemos sido claros en el Parlamento Vasco, con una declaración que desde luego habla muy sencillo. ¿Arnaldo Otegi ha sido claro? Sí. Arnaldo Otegi lleva sin ser claro desde bueno, pues claro, para ti no ha sido claro. A mí me parecen declaraciones bastante serias. No, o sea, lo que estás diciendo es que a raíz de la vuelta de Arnaldo Otegi a la secretaria... No a la vuelta, porque ya era secretario general Arnaldo Otegi estando en la cárcel. Bien, pero ya a la salida estás diciendo que con eso ha vuelto a un ciclo de violencia. Hoy? Sí, yo creo que... Efectivamente, como decía Jonan Fernández, es muy importante que esto se lleve de una manera tranquila, de una manera discreta, precisamente porque sabemos que va a ser bueno, pues algo histórico y sin precedentes, en el que no ha habido, digamos, por parte de los Estados ningún tipo de colaboración. Pues hace falta todavía ser más escrupulosos con todo el tratamiento y con todo el trámite que se le dé hasta el 8 de abril, ¿no? Yo entiendo, por otra parte, también que desde luego la gente quiera vivir ese momento y quiera el 8 de abril estar presente, porque entiendo que cada una tiene sus motivos y sus, digamos, ilusiones para llevarlo a cabo. Yo creo que una cosa no va a desligar. De lo que ha dicho Diana, me parece absolutamente increíble que se diga los Estados español y francés no han colaborado, que es prácticamente lo mismo que ha dicho. Es increíble, es verídico. Lo mismo que han dicho los artesanos de la paz y lo mismo que dijo Arnaldo Otegi. Y lo mismo que te dice el Comité Internacional de Verificación, que avala el gobierno vasco, por cierto. Lo que favorece es que, desde luego, llevemos una actitud conciliadora, como por ejemplo la que hemos visto en el Parlamento Vasco, en el que se ha aprobado una declaración muy importante con 5 puntos, que desde luego también el Partido Socialista ha aprobado, y esto me parece un avance en sí mismo. Pero que tú has hablado de la alegría. Estoy hablando que no es de lo que mismo, cada persona va a vivir esto de una manera diferente. Pero que no es lo mismo. Es desde luego de muy mal gusto, y además en un momento como este, precisamente, entiendo que cada uno pueda tener una postura, pero no es lo mismo una postura en la que alguien está diciendo me parece bien que se desarme, y paralelo a ello
que digan un poco la opinión que tienen me parece muy bien, pero de ahí a que se utilicen esos términos es muy fuerte. Yo creo que sin duda el hecho de que un 41% de la población abogue por una consulta sin necesidad de pacto quiere decir que, bueno, pues que todas estas dinámicas que se han puesto en marcha, desde luego la ciudadanía las está interiorizando, y también además está interiorizando una cuestión muy clara, y es que, como se está viendo en Cataluña precisamente, no hay posibilidad de pactar algo con el Estado español y por tanto tiene que avanzar en otro camino. Por encima del independentismo está el derecho a ser preguntado, ¿no? Y yo creo que es lo que se está reflejando, por eso digo que me llama la atención. Que ya es en sí un éxito que te puedan preguntar, aunque salga minoritariamente una opción u otra, pues que al final esta es el gran éxito, ¿no? Poder ser preguntada. Hay algo que sí que determina, y determina es precisamente el pacto con el Partido Socialista, que ningunea y que además niega rotundamente el derecho a decidir, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que es determinante, y no hubiese sido lo mismo que si hubiese hecho un pacto entre soberanistas e independentistas que hubiese dado desde luego una mayor activación social. La gente se mueve así.